Buenas tardes, mis amados. Nuevamente con ustedes estoy para seguir compartiendo la palabra de Dios, la palabra que es fiel y verdadera. Como siempre digo, que Él ha dejado el manual para que nosotros sepamos lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, de sus amados. Por eso que podemos conocer a Dios a través de su revelación, de su palabra. Por eso tenemos la palabra profética más segura, en la cual haced bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como dice 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Esa es la palabra profética más segura, porque es la veracidad de las Escrituras, la palabra de Dios, que tiene cumplimiento a través de la historia de su pueblo, y se cumple y se cumplirá. Por eso que estamos compartiendo en este tiempo la palabra de Dios. Porque el que vive conforme a ella también permanecerá para siempre. Y es hermoso por eso compartir la palabra. El gozo de compartir la verdad de Dios. Para este tiempo profético que estamos viviendo, sin lugar a duda, por todo lo que está ocurriendo en este tiempo, en Medio Oriente, la guerra, rumores de guerra, como el Señor Jesús dijo, esto está aconteciendo, el cumplimiento profético, pero sabemos que todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control perfecto de Dios. Como dice el Salmo 135, verso 6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea que todo lo que Dios quiere lo hace en cualquier lugar, porque Él es Dios, porque Él está en todo lugar, porque Él tiene todo poder para hacer y cumplir su plan y propósito eterno en Cristo Jesús nuestro Señor. El privilegio que tenemos nosotros de ser hijos del Eterno y de conocer cada vez más su verdad, su palabra, para poder adorar y servir a nuestro Dios. Por eso que estamos nosotros seguros, tranquilos, porque todo está conforme a su plan, todo va según el plan perfecto, el cumplimiento profético de las Escrituras. No es mi idea, mi sueño, sino lo que dice la palabra de Dios. Y esto es importante. Por eso nuestra confianza está en Él. Su pronto regreso está en las Escrituras. Jesús mismo dijo, y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12. O sea que todo lo que estoy compartiendo está en la palabra de Dios. Vengo pronto, o sea que pronto Cristo viene a buscar a su pueblo, a su iglesia, a su amada. Cada vez estamos más cerca de este evento que ocurrirá. Pero seguimos compartiendo el propósito de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Estamos viendo acerca del libro de Efesios, lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Estamos viendo, bueno, que si nosotros estamos en la luz, tenemos que andar en la luz. Este es un hecho. Pero también por eso manifestamos el fruto del Espíritu, que toda bondad, justicia y verdad, buscando lo que es agradable al Señor. Como dice Efesios capítulo 4, versos 8 y 10, que ya hemos compartido. Este tiene que ver con nuestra relación con Dios, y esto es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Pero también nos advierte qué cuidado tenemos que tener en las relaciones interpersonales, con las relaciones que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero tenemos contacto con la gente de este mundo, ya sea en el trabajo, en el colegio, en todo lugar tenemos contacto, no nos podemos esconder. La diferencia es que no vivimos según los criterios de este mundo, según la palabra de Dios. Y esto marca la diferencia. Por eso vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros en las relaciones con los demás? Como dice Efesios capítulo 5, verso 11 al 14, vamos a estar meditando la palabra de Dios.
Dice, y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas cuando son evidencia, puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice la Escritura, despiértate, te duerme y Cristo te alumbrará. Fíjense lo que dice la palabra. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El apóstol Pablo está hablando por eso una realidad, porque nosotros estábamos también en las tinieblas antes. O sea que estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero estamos en contacto con las. Por eso que debemos marcar la diferencia. Que dice aquí, no participéis en las obras infructuosas, o sea, las obras que no tienen valor, no sirven, que son pecaminosas. Si no, dice, más bien reprenderla. Hay muchos que dicen, bueno, si la gente no son malas, pero lo importante es cuáles tus amistades. Si uno dice que tienes amistades con el mundo, ya el amor del Padre no está en él. Si amamos este mundo, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Hasta qué punto uno puede tener contacto sin desviarse de la palabra de Dios? Daniel, capítulo 1, verso 8, dice, y propuso Daniel no contaminarse con la comida del rey, con la porción de la comida del rey, ni del vino que bebía el rey. En primer lugar, tiene que haber una decisión que él propuso en su corazón no contaminarse. Y de allí, como dice el apóstol Pablo, no participé. O sea, uno decide, es una decisión que uno debe tomar de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, que son vanidades que no tienen valor. Pero como antes estábamos nosotros, a veces somos atraídos también de volver a la vieja vida. Por eso hay una lucha entre el espíritu y la carne. Pero nosotros decidimos bien seguir la voluntad de Dios. La palabra de Dios fue escrita para que nosotros aprendamos. Todo lo que antes se escribieron, dice, se escribieron para nuestra enseñanza. O sea, para no cometer los mismos pecados que cometieron, que están registrados en las Escrituras, sino para vivir una vida diferente, para que no volvamos a caer. El rey más sabio, que fue Salomón, que recibió la sabiduría, que el hombre fue más sabio que no hubo antes ni después más, hombre más sabio que él. Podemos ver lo que aconteció cuando uno no obedece a la palabra de Dios. No importa la sabiduría que pueda tener. Si uno participa en aquello que Dios te está alertando, te está previniendo, es para tu propio bien. Fíjense, para que veamos nosotros una enseñanza de lo que está en las Escrituras. Lo que aconteció con este rey, para justamente evitar que seamos también arrastrados y participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Dios le había dicho, fíjense en lo que dice Primera Reyes, capítulo 11, 1 y 2, vamos a leer la primera parte, dice. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, fíjense que amó a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Maot, a la de Amón, y la de Edom, y a la de Sidón, y a las Eteas. Fíjense, de todas naciones paganas, Salomón tuvo mujeres, dice acá, gente de las cuales Jehová, o sea, Dios, había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas,
ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Fíjense lo que desobedeció a la palabra de Dios. Dios ya anticipó para que no desvíe su corazón. Y a veces uno piensa que estar seguro, bueno, ese es el problema. Pero Salomón dice, siguió a Astoret, o sea, los dioses a las diosas de los sidonios, a Molot, a Milcot, ídolos abominables de los de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo de los abominables de Moab, y al monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolos abominables de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaron inciensos y ofrecieron sacrificios a sus dioses. Fíjense, el hombre más sabio, que Dios le había dado la sabiduría, pero por no obedecer al Señor, él cayó también. Y fue a adorar también a los dioses que adoraban las mujeres paganas. Podemos decir que Salomón tuvo 700 mujeres de Israel y 300 concubinas, y en ellas todas de otras nacionalidades, concubinas que adoraban otros dioses, los cuales inclinó también su corazón y adoró a los ídolos. En su vejez, Salomón desobedeció a la palabra de Dios. Fíjense, dime con quién te juntas, como dice, y diré quién eres, ¿no? Pero la Biblia dice, no unáis yugo desigual con los incrédulos. O sea, Dios le había anticipado que no se unirían esas mujeres con los hijos de Israel, ni ellos buscarían mujeres extranjeras para que no desviaran su corazón. O sea, lo que Dios dice y anticipadamente previene para evitar dolores, consecuencias, pecado y consecuencias, que es la muerte. Por causa de este pecado, si ustedes leen, van a ver que causa de este pecado trajo la división de Israel en dos partes. Por un lado el reino del sur, por otro lado el reino del norte, por causa del pecado de Salomón. Y no lo hizo mientras vivía Salomón por amor a su padre David. Quería compartir esta ilustración que está en la misma escritura, la palabra de Dios, que nos enseña que cuando uno no obedece a la palabra de Dios, y Dios te dice no participéis en las obras infructuosas, es porque trae siempre a su debido tiempo consecuencia. Y esta es la realidad. Por eso, fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros ante esto? Debemos reprenderla. Pero fíjense, quería leer 2 Corintios para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios, en la palabra de Dios, del capítulo 6 del 14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, o sea, el creyente con una persona que no cree en Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con la justicia, con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjense que estamos hablando de la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Dice, no participan las obras infructuosas de las tinieblas.
O sea que no puede haber comunión. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con los incrédulos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está diciendo con claridad qué luz puede haber, qué unión puede haber entre la luz y las tinieblas, el enemigo y Dios, los ídolos y el creyente, la justicia con la injusticia. Es imposible. Por supuesto uno dice, pero no si son buenas personas, pero no conocen a Dios. ¿Quiénes realmente son buenos delante de Dios? Dice Dios que no hay justo ni aun uno. Delante de Dios no hay ni a uno, no hay uno que es bueno. De parte del hombre, uno puede ver por sus hechos que más o menos tiene un buen comportamiento y dice, bueno, es una persona buena. Pero si no conoce a Dios, está separado de Dios y no tiene esperanza de salvación. O sea que la justicia del hombre no puede alcanzar los beneficios de Dios, la salvación. Porque por su propia naturaleza está destituido de la gloria de Dios. Solo aquel que tiene a Cristo, que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, es un hijo de Dios. Y no importa lo que haga, Dios restaura cuando una persona se arrepiente y pide perdón y vuelve a Dios. Pero el que no conoce a Dios, a veces el mayor pecado es creer que la persona es buena por la forma en que vive, que no necesita salvación, que no necesita un Salvador, porque son demasiado buenos. Y Dios no vino a buscar a los buenos, a los sanos, sino a los enfermos, a los pecadores. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, el problema a veces, el hecho de pensar que uno es bueno, es un pecado más grande todavía. Porque delante de Dios, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por eso las amistades que uno tiene, o ya sea contrato, amistades y uniones, uno tiene que ver qué dice las Escrituras, la palabra de Dios. Con el tiempo, todo eso trae consecuencias. Si uno está mucho con una persona que no conoce a Dios, va a empezar a decir la misma palabra que dice la persona que no conoce a Dios, a vivir la misma manera en que vive, porque hay una influencia de la oscuridad y las tinieblas, del bien y del mal. Y a veces uno pierde de discernir entre el bien y el mal y piensa que todos son iguales, que todos son buenos. Entonces a veces uno escucha cristianos que dicen que copia las mismas barbaridades que dicen las personas que no conocen a Dios. Y yo no puedo mencionar aquí lo que dicen. Porque escuchan a decir sus amistades y le cae bien y parece como todos lo dicen ese lenguaje. También lo dicen igual, y automáticamente sale. Hay una influencia. Por eso no significa que uno debe apartarse del mundo, sino que uno debe estar en el mundo para ganar a las personas que no conocen a Cristo. Jesús, por ejemplo, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él vino y estaba con los pecadores, pero no para cometer pecado, ni para repetir las barbaridades que hacen las personas que no conocen a Dios, sino para rescatar a la persona de esa condición. Por ejemplo, la mujer que fue encontrada en adulterio. El Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 14.
Lo trajeron, lo presentaron y lo iban a apedrear. Dice, Moisés mandó que apedreara a otra mujer. Bueno, Jesús no dijo, no podía decir que sí, que no. Dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el que arroje la primera piedra. Y ustedes ven en la historia que todos se fueron, no quedó ninguno. Y le dijo, ¿dónde está tu pecado? ¿Dónde están los que te condenaban? No hay ninguno. Ni yo te condeno, dijo el Señor Jesús. ¿Pero qué le dijo? Pero vete y no peque más. O sea, no es que Jesús está de acuerdo con las condiciones, con el lenguaje, con el obsceno y con las barbaridades y con todo lo que hace. No. Dios vino a salvar, a rescatarnos, pero no para que sigamos viviendo de esa manera. Le dijo, no peque más. Está bien, y yo te condeno, pero tiene que haber un cambio. O sea, Jesús estuvo con los pecadores, comía con los pecadores. Pero Él vino a influenciar, a cambiar la manera de vivir, la manera de ver, la manera de hablar. De igual manera, también tiene que ser un cristiano. Por supuesto, yo puedo tener amistades, pero ¿con qué finalidad? Para traerlo a Cristo, para que pueda conocer. Por eso Dios dice al profeta Jeremías, le estaba diciendo al profeta, que no influyan ellos en él, sino que él influya. Tiene que, y será como mi boca, dice, conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba diciendo Dios. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El peligro está de que, como el profeta estaba en un pueblo quejoso, pecador, apartado y escuchando, él estaba diciendo que no te conviertas a ellos, sino que ellos te conviertan. Entonces, uno tiene que ver la madurez espiritual para poder juntarse con ciertas personas para que pueda permanecer firme y para que realmente pueda llegar a Cristo y no ser arrastrado. Esto es lo que dice la palabra, sino más bien reprenderla. ¿Qué reprender? Significa sacar a la luz, manifestar. Por eso, y esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ven la gran diferencia que está? Esta es la condenación. Por eso, la luz manifiesta todo. Cuando uno confronta, como dice, sino más bien reprenderla. Cuando todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. O sea, pone en evidencia su condición, su pecaminosidad, que está andando mal, que está fuera del camino, que le pueda mostrar. Uno se puede identificar con la persona. Por ejemplo, una persona católica, por ejemplo, me dice, yo creo en la imagen, yo le digo, yo también, yo me identifico, yo también era así, yo creía también en la imagen. Yo también. Y caminé y hacía, es lo mismo, yo también me identifico. Pero Cristo es mi Salvador. Hasta que entendí a través de la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Fíjense. O sea, confronto con la verdad, pero no lo estoy ridiculizando, no lo estoy poniendo, sino que le estoy mostrando que a veces por la ignorancia las personas viven en esa condición pensando que están sirviendo a Dios y están equivocados. Yo era también uno de ellos. Así que por eso, si tú estás, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo estás? Lo importante es que sea tiempo de volver a Dios. Amén. Dios te bendiga.